Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja, aquí en su Radio María. Vamos a conversar sobre cómo podemos los matrimonios dar frutos. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a entrar en el corazón de un agricultor. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Gracias, hermanas y hermanos, por su sintonía. Demasiadas gracias. Santificarnos en pareja. Y como les decía, vamos a entrar en el corazón de un agricultor. ¿Qué hace un agricultor cuando un jardín se queda solo sin trabajar, cuando se abandona un jardín? ¿Qué hace un agricultor cuando llega y lo ve? Su corazón se pone triste porque dice, pero ¿cómo es posible? Se está perdiendo este árbol, se está perdiendo el fruto de este otro. Y naturalmente comienza a quitar malas hierbas del campo. Un agricultor con su vocación ama la agricultura. Y Jesús nos da una catequesis sobre el amor que nos tiene y esa alegría de enseñarnos para que podamos dar frutos. Y en este programa, como matrimonios, ¿cómo podemos dar frutos? ¿Cuál es la mala hierba que tenemos que quitar para que nuestro matrimonio, nuestro sacramento matrimonial crezca y para que demos frutos y frutos en abundancia? ¿Qué les parece si vamos a la palabra del Señor? Y abrimos en la página del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, ahí empezando. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca. El que no pertenece en mí, lo tira y lo secan. Como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Palabra del Señor. Quisiera entrar en este pasaje a profundidad, pensar como lo hicimos en un agricultor que llega a un jardín o a un campo donde hay sembrado algún tipo de fruta y ve que abandonaron la finca, el jardín, y la tristeza que le da. Y muchos de nosotros podemos estar abandonando el jardín de nuestra espiritualidad. Y por eso estos programas son importantes, porque nos hacen volver a pensar y hacernos preguntas y vernos en el espejo. Abandoné el jardín. ¿Cuáles son las malas hierbas que están y que tenemos que quitar como matrimonio? En principio, parece que Dios castiga, pero no es así. Tenemos que leer el Antiguo Testamento con los ojos de Jesús, con los ojos del Nuevo. Esta es una regla.
Y Dios se fue revelando poquito a poco a través del tiempo para adaptarse a la cultura y a las personas de cada etapa, hasta que Él mismo, Dios, se hace hombre en Jesucristo y nos viene a revelar quién es el Padre. Y en la parábola del hijo pródigo nos revela que es un padre que sale corriendo cuando el hijo regresa a casa. ¿Recuerden la parábola de 2 hijos? Donde uno se va de la casa, le pide su herencia, toca a fondo y decide ser empleado de su padre y comienza a regresar a la casa del padre. Y cuando el papá lo ve de lejos, sale corriendo al encuentro. ¿Cuál padre no saldría al encuentro corriendo si su hijo estuvo ausente y no sabían dónde estaba una noche, 2 noches? Y cuando lo ven, sale corriendo. ¿Cuál padre de familia o madre de familia no saldría corriendo si su hijo logró salir de una casa de cuidado donde estaba quitándose adicciones y lo ven sano? Dios es amor. Y es amor, pero más grande que nosotros por mucho. Entonces Dios no puede castigar. Permite el mal, pero Dios no creó el mal. Los ángeles caídos, los demonios, fueron creados buenos. Pero si Dios es amor y un amor tan grande, no puede existir amor sin libertad. Por el pecado entró la muerte y el sufrimiento en el mundo, dice San Pablo. Y entonces, esta libertad produce pecado, el pecado tiene consecuencias y la libertad tiene consecuencias si la usamos mal. Y hoy, teniendo claro que Dios es bueno y es bueno todo lo que hace y permite que pase, estamos con este pasaje de que el Señor es la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Imaginémonos un árbol con ramas. Nosotros, al menos en Costa Rica, no tenemos acceso mucho a una mata de uvas. Aunque les cuento que en mi casa hay una, porque nosotros somos de origen libanés y hay una comida que usa las hojas de la mata de uva. Se hacen unos rollitos con arroz y carne adentro, sabe riquísimo. A mi esposa es lo que más le gusta. Sin embargo, nunca hemos usado las hojas del árbol de mi casa porque no sabemos cómo se hace. Al final venden esas hojas de uva en un tarro y son las que se usan. Pero bueno, imaginémonos un árbol con ramas y un labrador. Aquí dice que Dios, es el tronco. Nosotros somos las ramas y el Padre es el labrador. ¿Y qué significa? Que si no da fruto, corta la rama. Cada rama tiene muchas ramitas. Y gracias a la palabra de Dios, gracias al sacramento de la reconciliación, gracias a la Eucaristía, esas ramas las podemos quitar de nuestro tronquito. Dios nos limpia si queremos, nos abraza si queremos, se hace uno en nosotros si queremos. Y tenemos que entender que esta palabra nos dice que tenemos que estar pegados al tronco verdadero que es Jesucristo. Que nuestra rama no puede dar fruto por sí misma, tiene que estar conectado al tronco principal, que es el que nos da la sábila si fuéramos una rama, nos da el Espíritu Santo, nos da la gracia. Tenemos que estar unidos al Señor, hermanas y hermanos. ¿Y en qué sentido estamos o no unidos? Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Y tenemos que ayudarnos como matrimonio a podar, a limpiar. Y una rama que está chiquitita dentro del tronco de nosotros puede ser que dé fruto, pero también el podar hace bien. Entonces Dios, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, de un mal saca un bien mayor siempre. Dios interviene en todas las cosas para bien de los que lo aman. El Catecismo, en el numeral 313, explica un poquito esta frase de Romanos 8:28. Y lo explica con el testimonio de santos. Santo Tomás Moro, dice el Catecismo, poco antes de su martirio, consuela a su hija. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Y ahí sale en el Catecismo de donde tomaron este texto de Santo Tomás Moro.
Y así hay otros testimonios en el catecismo. Esto está en la sección de la explicación de la providencia divina, de la creación. Y bueno, nada mejor que el catecismo, porque el catecismo toma de la experiencia de los santos, de frases de San Agustín, de la palabra de Dios, y nos va ayudando a entender toda nuestra fe. Y ahora es muy sencillo, porque uno pone una frase y qué dice el catecismo ahí en el buscador de su teléfono, de su computadora, y podemos ir directo a los archivos del Vaticano, vatican.va, y ahí salen los documentos de la iglesia. Entonces, en este precioso pasaje, primero, permanecer unidos el uno en el otro y a Dios. En nuestro matrimonio, esto se traduce como en una doble conexión, permanecer nosotros unidos como pareja y que juntos permanezcamos en Dios. Cuando hay un matrimonio con problemas, yo les dibujo un triángulo y pongo en los ángulos de abajo al esposo y a la esposa y les voy diciendo, miren, si vamos hacia arriba, hacia el ángulo, ¿verdad?, que une los dos vértices, llegamos a Dios. Pongo a Dios ahí, pongo a Dios arriba, ¿verdad?, en el triángulo arriba. Y si nos acercamos a Dios, juntos nos vamos a acercar y nos vamos a unir con Él, que eso fue lo que pasó en el sacramento. Cuando rezamos juntos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando buscamos la voluntad del Señor juntos, eso fortalece nuestro vínculo matrimonial y nuestro vínculo con el Señor. En nuestro matrimonio, además de tener nuestros hijos como una misión importantísima, también hay que hacer crecer el amor, la paciencia, la alegría, la paz, los frutos del Espíritu Santo, que tienen que ir creciendo. Tenemos que sostenernos mutuamente, animándonos mutuamente, ayudándonos a crecer espiritualmente. Y cuando viene la poda o cuando nos limpia alguna experiencia de la vida que no es enviada por Dios, de Dios no puede salir el mal. Y esto es lo que quiero que quede muy, muy claro. Más bien, a partir de esta experiencia, consecuencia del pecado, consecuencia de que estamos en un espacio temporal en el tiempo, nosotros estamos luchando por la vida eterna. Esta vida que tenemos hoy es temporal y tenemos que entenderla así. Vamos hacia la vida eterna y nuestra mirada tiene que estar en la vida eterna y tenemos que entender que todos nos vamos a morir, que todos vamos a crecer y morir y envejecer y todo lo que conlleva eso. Entonces, si entendemos eso, las cosas que van pasando en la vida, si las tomamos de la mano de Dios, nos van a ayudar a aprender más sobre el perdón, a renunciar al orgullo, al egoísmo, a nuestros malos hábitos, porque nos vamos dando cuenta del daño que hacemos con nuestro pecado. Y eso nos hace crecer en humildad. Pensemos de nuevo en un árbol y la savia. Si no sabe qué es la savia, por favor, busque fotos sobre la savia y la relación entre el tronco y las ramas y el fruto. Y ahí va a entender un poquito este mensaje. ¿Qué pasa? Jesús se adaptaba a su público y en este mensaje, en la época de Jesús, era claro para todo el mundo. Todo el mundo sabía que era una mata de uvas, todo el mundo sabía que era la savia, todo el mundo sabía que era podar, limpiar, porque lo hacían. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida matrimonial? ¿Cómo podemos aprender de nuestros errores? ¿Cómo podemos tener comunicación abierta, honesta? ¿Cómo podemos compartir nuestras alegrías y preocupaciones y dificultades con nuestro cónyuge? De pronto, somos dos extraños viviendo bajo el mismo techo, hermanas y hermanos. Y si se nos acaba la savia, se seca la rama. Y una rama seca se cae. Nosotros tenemos que entender que solo pegados al tronco que es Jesucristo podemos tener vida. La vida no proviene de nosotros, sino de la vid, sino del tronco principal que es Jesucristo. Jesús es la fuente de la vida, es el sustento. Y el Padre nos cuida porque es el labrador. Él es el dueño del jardín y sueña con nosotros. Y está ahí a nuestro lado, cuidándonos, invitándonos a la reconciliación, invitándonos a la Santa Eucaristía. Permanecer en Jesús, hermanas. Ese es el punto central. ¿Cómo podemos permanecer en Él? ¿Cómo podemos vivir en una constante comunicación con Él? Y los frutos, hermanas y hermanos, no
no son materiales, no es el éxito visible, no es el carro nuevo y la casa bonita, es la sonrisa de la familia, son los frutos del Espíritu Santo, son las obras de misericordia en el amor, en la alegría, en la paz, en la bondad. Trabajando este tema, pues a mí me gusta como siempre preguntar a San Agustín qué opina del pasaje. Es como muy interesante, ¿verdad? Uno pone ahí en el buscador qué dice San Agustín sobre este evangelio y bueno, me salió el Tratado 80. Ustedes pueden poner ahí en Google Tratado 80, San Agustín sobre San Juan capítulo 1. También uso mucho a Monseñor Munilla ahí en ticonfio.org sobre preguntas que están muy relacionadas con el catecismo y ahí voy montando, digamos, esta presentación que les comparto, ¿verdad? Y bueno, es muy común entender que Jesús o que el Padre nos poda y que eso es castigo, ¿verdad? Y no. San Agustín ahí lo dice claro, es esa poda, esa limpieza, es quitar lo que nos impide crecer. Y entonces Dios, como les decía antes, interviene en todas las cosas para bien. Entonces cuando pasan cosas malas que no vienen del Señor, porque de Dios no sale el mal, pero lo permite, entonces Dios se aprovecha hasta de nuestro pecado para hacernos crecer y hacernos volver a ver al cielo. Y bueno, Isaías 55 nos dice que así como el cielo está distante de la tierra, así nuestra forma de pensar y la de Él, así de distante estamos. Hay un plan de amor perfecto que está en las manos de Dios y tenemos que confiar en eso. Si el sufrimiento es permitido por Dios, no es por castigo, hermanas y hermanos. Es por consecuencia del pecado. Dios creó un jardín en el Edén y nos está ayudando ayudar. Todos tenemos una historia de la salvación, al igual que el pueblo de Israel, en el que Dios caminó a su lado y lo fue llevando por el mar a través de muchos milagros. Nuestra vida es igual. Si ustedes se ponen a pensar en por qué están escuchando un programa de Radio María y de Santificarnos en Pareja, van a descubrir que Dios ha estado a la par de ustedes siempre, ayudándonos. Vamos a ver, pongamos un ejemplo como para entender estas consecuencias y cómo podemos dar mejor fruto, cómo el Señor nos hace crecer. Imaginémonos una señora que está muy activa en nuestra parroquia, canta en el coro, además es ministra extraordinaria de la comunión, entonces visita a los enfermos, es muy caritativa, ayuda a los pobres. Pero sin querer queriendo, como decía Chespirito, empieza sin ella darse cuenta, a buscar reconocimiento. Entonces empieza a sentirse incómoda cuando no la agradecen. Critica a los que no trabajan como ella y no colaboran como ella y de pronto siente celos sin querer, repito, pero cuando alguien hace algo mejor, se siente como un poco incómoda. Y de pronto esta señora pierde su empleo porque se le enferma un familiar y tiene que dejar la parroquia porque primero es lo primero. Y entonces empieza a sentirse incómoda, inútil, incluso abandonada por Dios. Y no es que Dios nos abandona, sino que se esconde para que lo busquemos, hermanas y hermanos. Pero en este tiempo de silencio descubre sus propias rodillas y empieza a rezar, y empieza a rezar. Empieza a servir sin esperar aplausos. Y entonces se da cuenta, se ve en el espejo y después de esta experiencia se da cuenta del abrazo del Señor y de cómo creció en esta experiencia en la que pasó. Y de pronto se curó la persona en su casa, volvió a recuperar el empleo y está otra vez en la parroquia, pero con una actitud diferente, humilde, servidora, ayudándole a los demás. Y no es que en este caso, digamos, no podemos decir que Dios le quitó el empleo y enfermó a un pariente en su casa para hacerle un mal, ¿no? Porque el mal no viene de Dios, repito y repito y repito eso, sino que son las circunstancias de la vida que el Señor permite, porque estamos en un tiempo de conversión, un tiempo
que es finito, un tiempo que tiene estos componentes en la vida y que hay que aceptar. Y Dios usa y nos ayuda y nos purifica y nos hace madurar. No sé si entendieron el tema de esta señora o un señor ahí en la parroquia, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que está activo, un voluntario, una voluntaria de Radio María, que de pronto le pasan estas cosas, tiene que apartarse, pero después descubre sus rodillas. Tal vez este momento fue difícil, vamos a llamarle poda, fue dolorosa. Esta limpia fue dolorosa porque sufrió, porque se sintió incómoda, porque sus rodillas le dolieron en el rezo, pero dio frutos de paciencia, humildad y caridad verdadera. Y de eso se tratan los frutos. Esta canción que les comparto nos ayuda a reflexionar sobre este tema. Dios es bueno, Dios está con nosotros en medio de la tempestad y la misión de nuestro matrimonio es dar frutos. ¿Cómo podemos dar frutos? ¿Qué tenemos que quitar? ¿Qué mala hierba hay que nos impida? Ahora vamos a hablar después de la canción sobre cuáles son las posibles malas hierbas que pueden estar obstaculizando nuestro crecimiento, que es lo importante. La canción nos habla del final de nuestro camino, de que Dios se esconde para que lo busquemos. Pensemos, hermanas y hermanos, que el final es nuestra muerte y que nuestra muerte es un nacimiento. Es lindísimo. Tiene que ser así. Tenemos que querer morir para llegar al cielo. Obviamente, si estamos pasando por un proceso del duelo, esto es muy doloroso, pero también tenemos que tener esa mirada y esa claridad de que Dios sale corriendo a nuestro encuentro y nos está ayudando y esperando después de la puerta de la muerte. Escuchemos y regresamos. Cuando me acerco a ti percibo tu grandeza. Ante tu inmensidad soy barro entre tus manos. Yo solo me dejo moldear en tu presencia y luego me haces caminar por nuevas sendas. A veces me siento perdido en el camino, pero me haces una señal si te lo pido, porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo, porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Al final de mi camino, cuando me acerco a ti percibo tu silencio. Sé que soy oro y que fundes mis cimientos. En el buscar, la fe se aumenta. Voy descubriéndote y tu rostro conociendo. A veces creo que jugamos al escondido. Sé que te encontraré al final de mi destino, porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo, porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro, porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo, porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos. Hablábamos de cómo podemos dar frutos en nuestro matrimonio, cómo podemos crecer, cómo podemos dar un mejor testimonio a nuestros hijos, cómo nos pueden ellos ver perdonándonos y qué malas hierbas debemos quitar, qué matas debemos ponerle al Señor frente al Santísimo para que Él las corte, para que nos pode, que nos quite todo lo que nos impide crecer, como nos dice San Agustín. Eso es podar y limpiar.
que nos limpie. Señor, la oración es: tómanos como matrimonio y ayúdanos, quítanos todo lo que nos impide crecer. ¿Qué puede ser? El orgullo y la terquedad. El siempre tengo razón. Señor, quítalo de nosotros. Los rencores acumulados, esas heridas desde el noviazgo, las perdonamos y no las recordemos ni las saquemos como los trapos sucios, como ofensas antiguas. No, el individualismo nos hace demasiado daño. Pensar solo en lo que me conviene a mí, yo, y no lo que construye nuestra unidad, nuestro matrimonio. Las malas compañías, las personas tóxicas, el excesivo tiempo en redes, nos quitan tiempo de pareja, hermanas y hermanos. Tenemos que salir sin teléfonos a tomarnos un fresco, una copa de vino, ir al cine. ¿Cómo nos hace? Las redes sociales y la inteligencia artificial y por supuesto el internet tiene sus miles de cosas buenas, pero también hay cosas malas y tenemos que saber la diferencia. Los pecados graves, el sacramento de la reconciliación. Si me están escuchando y no estamos en gracia, corramos a la reconciliación por infidelidades, mentiras, maltrato verbal o físico. Esas son ramas que no alimentan la vida del matrimonio y que Dios quiere quitar completamente. Y tenemos que poner esta parte de nosotros para que nos poden. Si nosotros no queremos ser podados, si nosotros no queremos ser limpiados, el Señor nos respeta. Pero Cristo murió para salvarnos, nos dejó la puerta del cielo abierta. Solo tenemos que llegar al cielo. Hay que hacer estas cosas para poder llegar. ¿Cómo crecer en el amor real, sin egoísmo? ¿Cómo servir sin esperar nada a cambio? ¿Cómo mejorar en la comunicación frecuente, hermanas? No superficial. Comunicarse no es quién lleva a los chiquitos al kinder y quién hace la cena. No. Es qué siento, en qué creo, por qué estoy triste. Escuchar estos programas de santificarnos en pareja, los compartimos, lo mandamos por WhatsApp, los buscamos en Spotify, en las redes sociales de YouTube, en Facebook, en Instagram. Lo pedimos a Radio María, encontramos este programa y llegamos a conversar sobre este tema. Mi amor, oremos con este pasaje de San Juan, capítulo 15, sobre la vid y los sarmientos y analicemos todo lo que dice el programa y hagamos un examen de conciencia. Eso es una comunicación súper profunda, una comunicación espiritual, hermanas. Invitar a Dios en todas nuestras decisiones, en todos nuestros proyectos familiares. Nuestras rodillas juntas en el sagrario. Tener carácter firme. Aprender a corregir con ternura, porque es parte de nuestro camino matrimonial con nuestros hijos y con nosotros. Ahora nuestros hijos no nos permiten corregir. Eso no puede ser. Quitar lo que estorba para crecer mejor. Y entonces, ¿cuáles son? Obviamente los frutos que andamos buscando: una unidad profunda, un solo corazón, una sola alma, paciencia de los dos, alegría mutua, incluso en las pruebas, que este es el mejor testimonio que hay para los demás. Alegría mutua en las pruebas, apertura a la vida, a los matrimonios jóvenes, apertura a la vida, ser generosos en la apertura a la vida. Los hijos son un tesoro, un regalo. Y ahora la cultura está cambiando esto de una forma tan agresiva que hasta los planes de pensión se están cayendo en todo el planeta porque nadie quiere tener más hijos. El mundo se va a acabar porque no quisimos tener más hijos, no porque el planeta dejó de existir. Triste, hermanos. El testimonio de perdonar rápido y no dejar que se nos rompa la comunión. Hermanas y hermanos, eso es lo que quería compartirles hoy, el deseo de dar frutos y pidámosle al Señor: Señor, queremos permanecer en ti, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, limpiándonos y podándonos de todo lo que nos impide crecer. Nos entregamos a ti, Señor. Tómanos, corta, toma las tijeras y ayúdame a cortar, a arrancarme todo. Yo quiero poner de mi parte para que tú, Señor, me podes y me cortes y me limpies de todo lo que me impide ser uno en ti, Cristo.
Te lo pido por intercesión de tu mamá y en el nombre de Cristo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Gracias, hermanas y hermanos, por estar en sintonía de su Radio María. De verdad que se los agradezco montones. Les pido que recen por santificarnos en pareja. Este apostolado de comunicación está creciendo. Hay voluntarios que me están ayudando a editar el programa, a subirlo a redes sociales. Le damos muchísimas gracias a Alan Murillo por la edición, a Katia Rivera, que es la encargada de redes sociales, y que sin ellos esto no es posible. Es importante en las redes sociales que compartan sus opiniones, que compartan el programa. Resulta que el programa lo escuchan como 4 minutos y lo abandonan muchas personas, pero la idea es que lo escuchen todo. Está hecho para eso. Yo sé que desde que empecé este proyecto, hermanas y hermanos, santificarnos en pareja, solo esa frase asusta. Si la gente lo que quiere es quitarse a Dios de en medio, pero tratemos de compartirlo justamente en esos chats donde no quieren al Señor, porque el Señor hace milagros en las personas que uno menos piensa. Así que les pido mucha oración para que este proyecto crezca y podamos existir más y más personas que entendamos que sin Cristo no podemos hacer nada. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony Gassel en Radio María. Santificarnos en pareja.